más lo que es una infección. En cuanto a la epidemiología, pues esta es una distribución mundial, es un problema de salud pública como tal, y se ha encontrado que al menos hay mayor prevalencia en países en vías de desarrollo, como los que conforman Asia, África y Latinoamérica. Hablando acerca de Perú, que es lo que nos importa como tal, se ha visto que aquí las parasitosis intestinales son las más frecuentes con un 70%. Un tercio o uno más de los parásitos está en el intestino de al menos 500 de 100.000 peruanos, y la distribución de la parasitosis intestinal está relacionada con la región. La costa, la selva y la selva. Se ha visto que no es que nada a nivel de la selva se va a observar más los desplazamientos, y en la costa y la sierra lo que son los protozoarios. También se ha visto mayor prevalencia en el grado escolar, y también que es debido a las deficiencias sanitarias. Es por ello, ya que es un problema de salud pública, es que se han hecho campañas, en este caso en Perú, que es una campaña de erradicación denominada Gana de los Parásitos en Pacientes con Familia. Según la OMS, la desparasitación se hace 2 veces al año con un intervalo de 6 meses. En el Perú se realiza cada tercer domingo de marzo y de septiembre. Y bueno, la manera de acceder a este programa es simplemente ir al servicio de salud más cercano, con el DNI o enfermedad de extranjería, y solicitar el tratamiento. Ahora hablaremos de litiasis. La litiasis en realidad se divide en mitos que son circulares o cilíndricos, que van a ser los nematodos, y los planos, que van a ser los platemitos, ¿no? En los nematodos vamos a hablar solamente de 3. Se va a basar esta distribución en 3 mitos, que van a ser los más principales y son los más frecuentes aquí en el Perú, que van a ser el interior circulares, el tejido y tichura y la criomicoides. Los demás lo hemos tocado porque no están, como son demasiados también, no son tan frecuentes aquí. Siguiente, por favor. Bueno, primero hablaremos sobre la cariasis, que va a ser una infección causada por un parásito llamado Cryptomicoides. Esta Cryptomicoides también va a ser conocido como las caries comunes. ¿Por qué? Porque va a medir como una reca, básicamente. Es el más grande de todos porque va a medir entre 30 a 40 centímetros. Ahora, esto es muy frecuente en niños de enfermedad escolar, ¿no? Entre 5 a 15 años de edad. Ahora, se va a dar en ciudades donde tienen una mala condición socioeconómica, que tienen mal control de alimentación, de agua, porque de eso se va a basar la enfermedad, de alimentos mal contaminados, agua mal contaminada, y así, ¿no? Se va a dar básicamente en lo que es áreas tropicales, la selva, etcétera, etcétera. Y la vía de transmisión va a ser de mano a boca por la ingestión de frutas, vegetales, carne inclusive, y agua contaminada. Siguiente, por favor. El ciclo de vida es más complicado, creo yo, que puede decirse, porque es hematógeno, porque puede migrar a otros órganos. Todo comienza cuando el huevo embrionario va a ser liberado cuando el ser humano excreta por sus heces, y esos huevos embrionarios son plasmitos. Los plasmitos son plasmitos, ¿por qué? Porque van a vivir y se van a desarrollar en la tierra. Entonces son plasmitos. Entonces, cuando lleguen una vez a la tierra, lo que va a ocasionar va a ser de que se van a desarrollar, si es que tiene una buena condición ambiental, de temperatura, van a evolucionar, van a crecer y van a convertirse en huevos larvados. Estos huevos larvados, al momento de digerir el ser humano, alimentos o agua contaminada, pues pasa por el tracto digestivo y llega al estómago. Luego de que llega al estómago, por el cambio de pH, que es ácido, y luego cuando pasa al intestino es un pH básico, lo que va a ocasionar esos cambios de pH va a hacer de que eclosione, y el momento de eclosionar va a liberarse el larva, ¿no? Y se convertiría ahí en una larva migrante, ¿no? ¿Por qué migran? Porque el momento que llegue al intestino va a ocasionar de que viaje a través de la sangre a otros lugares, pero el más común va a ser en los pulmones. Ahora, cuando llegan los pulmones, se van a formar los alveolos, son pequeñitos, y luego evolucionan, van haciendo poco a poco y van a colapsar los alveolos. En el momento que colapsen los alveolos, pues van a causar sintomatologías respiratorias. Y pueden causar tos, por ejemplo, pueden causar bronquitis inclusive, pueden causar esto es explicarme el cuadro clínico, ¿ya? Y esas larvas van a querer salir, como son tan grandes, van a querer migrar a la luz, ¿no? Van a querer salir por la boca o se van a ir otra vez al tracto digestivo. Cuando uno tose, pues al momento de toser lo podemos expulsar, pero cuando tose, pasa la saliva y lo pasamos. Y de nuevo
si es que pasa, el tracto digestivo pasa de nuevo a lo que son los intestinos. Y los intestinos van a llegar como unos ya larvas adultas, pero inmaduras. Y cuando llega a juntarse con el larva más de sexo femenino, pues ahí se va a madurar y va a generar, van a copular y van a generar más huevos embrionarios. Y estos huevos embrionarios ya los botamos para hacer de nuevo. Y ahí termina el ciclo. Siguiente, por favor. La clínica. Pues, más que todo, digamos, respecto al ciclo de vida que ha tenido, ha sido más que todo digestivo y lo que es respiratorio, ¿verdad? En lo que es digestivo, pues puede causar una diarrea leve intermitente, puede causar dolor abdominal, náuseas y vómitos, y lo que es el tracto respiratorio va a causar tos, disnea, fiebre, hemoptisis, sibilancias, nitrados pulmonares, por ejemplo, neumonía sinófila, o si no, el síndrome de Becker, ¿no? Que es más conocido. Aquí, al momento que, nosotros vamos a tener un parásito de los pulmones, ¿no? Entonces, pues, por eso que eso explica la sintomatología de la tos y la disnea. Y bueno, posteriormente la diagnóstico. Por favor. El diagnóstico va a ser más que todo clínico, porque en la mayoría de casos nosotros vamos a ver de que va a ser visible el gusano, tanto como las heces o por el mismo punto, pero a veces como vamos a toser, vamos a ver un gusano ahí y nos vamos a sorprender. Pero si queremos ya hacerlo más ámbito laboratoriológico, pues usamos un campo patológico, pero tiene que ser seriado sí o sí para poder encontrarlo. Ahí mismo dice expulsión del parásito, aumento de toser, o expulsión del punto de la larva, migra, ¿no? Siguiente, por favor. O el tratamiento se va a tratar con, puede ser con piperacina, albendazol, bebendazol y flubendazol. Y estos tres últimos que he nombrado ahora, van a tener su mecanismo de acción de estos fármacos, van a hacer de que van a tratar de inhibir la glucosa para los parásitos para que no se puedan alimentar. Pero como no se van a alimentar, no van a tener energía, no van a tener ATP. Entonces ahí es donde va a morirse básicamente, sin energía. Y mientras que el piperacina es un inhibidor de la acetilcolina, por lo que va a hacer de que al momento de inhibir esa acetilcolina a los parásitos, va a hacer de que el parásito le dé como una parálisis flácida, entonces no se va a poder mover o no va a poder alimentarse o así, y se va a eliminar fácilmente por las heces. Y bueno, la piperacina es 75 miligramos por kilogramo por día por 3 días, el albendazol solamente es por dosis única que es 400 miligramos, el bebendazol son 100 miligramos cada 12 horas por 3 días y el flubendazol de igual manera. Y bueno, una alternativa sería el albendazol, que es básicamente el mismo proceso farmacológico, el mecanismo farmacológico del albendazol o el albendazol, que de 1 a 4 años de edad va a ser de 40 miligramos, de 5 a 15 años de 80 miligramos, y por último también podemos usar la ivermectina, que es 200 miligramos por kilogramo por dosis única. Y varias complicaciones. Hay deficiencias nutricionales, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, la malabsorción de vitamina A, el problema también de crecimiento y déficit nutritivo, ya que se va a alimentar mejor no comemos café. El nivel intestino también puede ocasionar hemorragia intestinal aguda, obstrucción intestinal, porque esto se va a acumular en los intestinos con forma de ovillos. Entonces se va a acumular poco a poco como ovillos, como una lana, y pues eso puede ocasionar una obstrucción intestinal. También puede haber invaginación, hipertensión intestinal, perforación intestinal y peritonitis aguda. Y este parásito no solamente migra a lo que es la vía respiratoria, como también va por la carne, puede migrar también al hígado o sino también al páncreas. Puede ocasionar cólicos biliares, colangitis endocrina recurrente, colecistitis, pancreatitis, puede ocasionar también abscesos hepáticos y por último septicemia. La prevención, bueno, básicamente es la higiene. Hay que evitar la ingestión de alimentos del suelo que estén contaminados, hay que lavarse siempre las manos, hay que enseñar también a los niños cómo lavarse las manos adecuadamente antes de manipular cualquier alimento, no solo los niños, también los adultos. También lavar o pelar o cocinar las frituras o verduras crudas antes de cocinarlas. No defecar el aire libre porque eso también es un factor importante, porque mayormente la ciudad donde pasa esto es de que las personas no tienen water, solo tienen silos, entonces ahí también es una gran fuente de contaminación. También establecer sistemas eficaces de eliminación de aguas residuales. Ahora hablaremos de las trichiliasis. Siguiente, por favor. La trichiliasis es una infección planetaria causada por el nematodo Trichuris trichura. Va a ser transmitido igualmente, es igual que el herpes, va a ser por vía oral, boca a mano, contaminación de alimentos contaminados. Este de aquí va a tener una forma de un látigo que su máximo crecimiento va a ser de 5 centímetros, a diferencia que el otro debe ser superior de una recta específicamente. Y los síntomas van a ser de acuerdo a la carga de infección. Por ejemplo,
ejemplo, si la carga es leve, pues va a ser asintomática. Si es moderada, va a tener algunos síntomas, por ejemplo, como colitis, que son el ¿no? Y si es algo más severo, puede ocasionar una disentería. Y ese puede ser el más grave de los tres que vamos a encontrar, porque está disentería y puede perder deshidratación y posiblemente la muerte. Sí, por favor. La epidemiología, bueno, es igual también. Va en épocas escolares niños escolares de 5 a 15 años. También la forma importante se puede plenario o reservado también. Se da en áreas tropicales y también en lugares donde tienen malas condiciones socioeconómicas. Este de aquí, en la vuelta a explicar su ciclo de vida, vamos a ver que se van a copular, tanto el masculino como el femenino, van a ser solamente exclusivos del colon y del ciego. Y su vía de transmisión va a ser también agua, manos, alimentos, frutos y vegetales, y también puede haber una transmisión indirecta, igual que las gris, pero de mosca, porque las moscas siempre se separan por las heces, ¿no? Entonces, cuando se separan, ahí llevan los huevos, pueden, por ejemplo, si separan nuestra comida, pues ahí también nos podemos afectar. Siguiente, por favor. El ciclo de vida. El ciclo de vida también es más o menos similar. Esta es una amiga, siempre se queda en un tracto digestivo y se queda ahí y bueno. El ciclo de vida va a iniciar también con la evacuación de las heces por los huevos embrionarios, pero al momento en que llega al suelo, esta tiene que tener una temperatura entre 10 a 31 grados centígrados para que pueda formarse muy bien y evolucionar a huevos larvados. Entonces, cuando pasa a ingerir por mediante una comida el humano, pues nos intercambia, ¿no? Llega por trato digestivo también, llega al estómago y mediante el cambio de pH entre el estómago, que es ácido, y el intestino delgado, que va a ser básico, pues va a haber la eclosión a través del nuevo de huevo. Y cuando hay la eclosión, pues se libera la larva y se sitúa en el colon y en el ciego para poder seguir reproduciéndose y genera más huevos embrionarios, y así sí, se completa el ciclo. La persona defeca y se cumple el ciclo de nuevo. Siguiente, por favor. Su fisiopatología es también un poco distinto, ¿no? Vemos que tiene el parásito una boca, un cuerpo y una muestra. En su boca, lo que va a causar es de que esta boca del parásito tiene como un estilete que son unos dientes. Estos dientes van a causar una inflamación de lo que es los intestinos, y eso es lo que va a provocar la hemorragia, la inflamación y las hemorragias petequiales, ¿no? Y la inflamación y el edema, y puede ocasionar una anemia tipo crónica. Ahora, también puede ocasionar también disentería, colitis disentérica, y bueno, al momento también el niño va a tener como una sensación de querer ir al baño cada rato, que se llama tenesmo. Entonces, al momento de querer empujar al niño para intentar ir al baño supuestamente, pero no puede porque nada, pues puede ocasionar un colapso rectal. Sí, por favor. Bueno, ahora le doy paso a mi compañero Gonzalo. En cuanto a los signos síntomas del chuchuis, principalmente van a ser no muy notorios en estos casos, y lo que se puede encontrar va a ser la diarrea con sangre, la anemia ferropénica, la incontinencia fecal y el colapso rectal. En cuanto al tratamiento, va a ser tratado con antiemíticos, y los cuales van a incluir el omeprazol, el aminosol y la oxazeptal, que se mencionan previamente, y como recomendaciones se puede tener lo que va a ser higiene personal para evitar la diseminación del parásito, lo mejor es saneamiento, educación sanitaria y nutrición para prevenir la anemia que ocasiona. En cuanto al diagnóstico de la trichuris, esta serie intestinal se va a diagnosticar mediante la detección de huevos de trichuris trichura, que van a ser más que nada ovalados, de color marrón amarillento, que van a presentar los tapones y que van a ser fácilmente identificables a la microscopía. En cuanto a prevención, pues como se mencionó, la prevención de la trichuris zoonótica va a depender del tratamiento y la prevención que se brinde, y esta va a ser los animales en relación de heces antes de que los huevos puedan curarse, con una buena higiene y una buena educación pública. Como complicaciones que puede generar la anemia, la trichuris puede ser crónica, puede causar anemia debido a la pérdida de sangre intestinal que se presenta, retraso en el crecimiento y desarrollo de los niños debido a la infección de la trichuris trichura, la desnutrición debido a la mala absorción de nutrientes que se pierden en el intestino, la inflamación intestinal debido a la presencia de gusanos en estos, y la obstrucción intestinal, casos raros de acumulación masiva de gusanos en el intestino que puede provocar obstrucción intestinal, junto con una infección secundaria que va a presentar lesiones de la mucosa que puede aumentar el riesgo de las infecciones bacterianas. Ahora, pasando con la enterobiasis o tendinosis reticulares, siguiente.
Como definición, podemos que es una infección parasitaria intestinal causada por el nematodo Pterois orbicularis, o más conocido como Psionic, que parasita el intestino grueso de los seres humanos y pueden causar entre los una infección común que va a generar lo que es prurito y picazón anal. Esta infección va a ser más común en climas trópicos y va a tener una mayor incidencia en lo que va a ser el ámbito urbano a comparación del rural, y va a tener más incidencia en los niños pequeños de edad escolar. El ciclo de vida del enterovirus va a ser más que nada la infección fecal oral, y va a comenzar con la ingesta de alimentos contaminados con los huevos de los enteroides orbiculares, que van a pasar hacia el intestino delgado, donde se van a incursionar y van a verse larvas pequeñas, y van a durar de 2 a 6 semanas hasta que lleguen al intestino grueso, donde van a convertirse en larvas adultas, y a su vez van a transportarse hasta la luz del ciego, donde la hembra va a salir por el ano a colocar los huevos en la piel perianal hasta que se repite el ciclo de la fermentación fecal oral. Sí. La clínica, la mayoría de las personas infectadas no presentan síntomas, pero algunas van a presentar prurito y correcciones perianales debido al rascado. El diagnóstico más común va a ser el examen de cinta adhesiva o el test de Gram, que va a consistir en tomar una muestra de la piel alrededor del ano, una cinta donde se van a ver las larvas que son femeninas, y te vas a observar bajo microscopio para detectar la presencia de huevos. Sí. Como signos y síntomas, además, se puede encontrar lo que es el prurito, succiones perianales, y en algunos casos, en las mujeres, raras veces se puede observar vaginitis, ya que la hembra va a entrar hacia los órganos reproductores femeninos, donde pueden generar lo que es vaginitis. Como tratamientos, podemos encontrar el mebendazol, pomato de Pernel y el albendazol, que van a ser antimíticos, y como complicaciones pueden encontrarse infecciones en las vías urinarias, la pérdida de peso o la infección de parte del abdomen. Como prevención, podemos encontrar lo que es el lavado de manos para regularmente y correctamente, antes de comer, para evitar la contaminación fecal oral, el corte de uñas para mantener las uñas cortas y limpias, la limpieza del hogar, el lavado de ropa y de cama para revestir, con agua caliente para matar los huevos de parásito y evitar el rascado del arenal para evitar la propagación de los huevos por otras partes. Señorito Morales, ¿qué te refieres eso de las complicaciones que dice? Bueno, infecciones urinarias se sobreentiende, ¿no? Que puede ser más frecuente incluso en mujeres que en varones. La pérdida de peso, probablemente en niños pequeños que de repente alteran su apetito. Pero ¿y eso de infecciones de parte del abdomen? A veces las larvas de la mujer llegan hasta la luz del intestino, donde generan protrusiones. Que ahí me dices, una cosa es protrusiones, que tú me dices, como un colapso, no sé, colapso rectal, algo así. Porque una cosa es infección de parte del abdomen. El abdomen tiene estructuras externas o internas. Si este parásito es un parásito intestinal, podría referirse a una colitis, a una proctitis. Que el término de infección es sumamente amplio, ¿no? Entonces habría que corregir ahí un poco y de repente aclarar el término, ¿no? Depende de la fuente de la nueva actividad de información ajustada que está haciendo. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la yardiasis. La yardiasis es una infección intestinal, es una infección intestinal causada por la Yardia lamblia, también denominada Yardia duodenalis o Yardia intestinalis. Este parásito pues vive en el suelo, en los alimentos, en el agua y también en algunas superficies contaminadas por desperdicios. Entonces, pues constituye una parasitosis de una gran importancia, tanto epidemiológica como clínica, por su alta prevalencia y su alta patogenicidad, sobre todo en pacientes pediátricos, ¿no? En los niños. Esta enfermedad pues, puede ser asintomática, pero también puede traer manifestaciones clínicas, como por ejemplo el dolor abdominal, diarreas acuosas, también puede traer irritabilidad, fatiga, flatulentes, entre otras, que vamos a ir mencionando cuando hablemos acerca de las medicinas clínicas. Para poderles contar un poco acerca del contexto de cómo fue que se descubrió este parásito, bueno, pues todo surge en 1681. Este parásito fue descubierto por Anthony van Leeuwenhoek, que es el padre de la microbiología.
Este fue pues un comerciante holandés de telas, además de ser un tallador aficionado de lentes, y que más que todo destacó, sobresalió porque fue la primera persona en hacer tanto observaciones como de descubrimientos en sus propios microscopios, o sea, creados por él. Ahora, ¿cómo es que Anthony van Leeuwenhoek logra descubrir este parásito? Pues el descubrimiento de este protozoo se encuentra en las propias heces de Anthony. O sea, él examinó sus propias evacuaciones diarreicas, por así decirlo. Y fue descrito en una de sus comunicaciones a la Sociedad Real de Londres, y justo él también ahí relata cómo es que se sentía, ¿no?, su sintomatología. Y aquí es como le he puesto, ¿no?, que lo voy a proceder a leer, que él redacta y dice: cada 2, 3 o 4 semanas se me soltaba el vientre y defecaba 2, 3 o 4 veces diarias. Pero este verano me sucedió muy a menudo, especialmente cuando tomaba un plato caliente de carne de vaca o de jamón ahumado. Una vez el flujo del vientre me duró 3 días, tomara lo que tomara, los alimentos no permanecían más de 4 horas en el manito. Y supuse, pues por varias razones, que mejorara bebiendo té muy caliente, lo que hice en varias ocasiones y dando buen resultado. Y esto me indujo, al ser tan líquidos mis excrementos, a examinarlos en varias ocasiones. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de la epidemiología. Pues la giardiasis es una parasitosis de una amplia dispersión mundial y también de una alta prevalencia, sobre todo en los pacientes pediátricos. La Giardia lamblia es el protozoo que se encuentra con mayor frecuencia, por así decirlo, en los exámenes cogoparasitoscópicos. También es la causa de diarrea de un 3 a 7% en los países desarrollados. En cambio, en los países en vías de desarrollo es hasta un 20%. ¿Y por qué sucede esto? Porque en los países en vías de desarrollo pues, hay más incidencia en esta enfermedad. Uno, por la inadecuada disposición de este hígado. 2, porque también la insuficiente o casi nula abastecimiento de agua. También por el regadío de frutas y verduras que se cultivan a ras del suelo y son ingeridas crudas. Y también por vectores mecánicos como por ejemplo las moscas, las cucarachas, que estos pues, son factores tanto de pobreza, de hacinamiento, que justo se ve en los países en vías de desarrollo. Y en el Perú tenemos una prevalencia del 15 a 18% en esta enfermedad, con cifras que varían en la costa de 17.8%, en la sierra de 15.4% y en la selva del 5%. Ahora vamos a hablar acerca del ciclo de vida de la Giardia duodenalis. Pues la Giardia duodenalis es un protozoo flagelado que contiene 2 núcleos. El cual pues, va a vivir en ambientes sin oxígeno, con poco oxígeno o casi sin oxígeno, que se denominan anaerobios. Este protozoo pues, va a tener 2 estadios de vida. El primero se va a llamar el trofozoito, o forma vegetativa, que su hábitat es la mucosa superficial del duodeno y la parte alta del yeyuno. Y pues va a ser el responsable, como por así decirlo, de las manifestaciones clínicas que va a padecer la persona, ¿no? Y el segundo estadio es el quiste, o forma de resistencia infecciosa, que se va a encargar de la transmisión del parásito. Ahora, ¿cómo es que empieza, no, por así decirlo, el ciclo de vida? Primero inicia cuando el hospedero ingiere los quistes, ¿a través de qué? A través de los alimentos o a través del agua contaminada, ¿no? Estos quistes son transportados a través del sistema de tracto digestivo del hospedero, y una vez que son expuestos tanto a los ácidos gástricos como a las enzimas pancreáticas, se induce el proceso de desenquistamiento. Entonces, los trofozoitos aquí son liberados y se van a adherir al epitelio intestinal. Y ahí va a permanecer hasta que inicie el proceso de enquistamiento, que es cuando los trofozoitos migran hacia las partes distales del intestino delgado. Entonces, por la presencia de bilis y la ausencia de colesterol, pues entonces se van a formar los quistes, y estos son los que son expulsados mediante las heces. Y finalmente se contaminan otros alimentos o reservorios de agua, por lo que constituyen fuentes de infección para nuevos hospederos. Siguiente, por favor. Ahora, hablando acerca de las manifestaciones clínicas. Pues la clínica de la giardiasis tiene una amplia variabilidad, por así decirlo, variabilidad que depende fundamentalmente por factores individuales de la respuesta inmunitaria. No como otros, como por ejemplo la virulencia de la cepa o la dosis infectante, o ya sea la duración de la parasitosis, ¿no? La mayoría de los casos, como ya lo había mencionado anteriormente, son asintomáticos, pero también pueden haber casos con sintomatología. Y la sintomatología, por así decirlo, más
más común son, por empezar, la aparición gradual de náuseas, diarreas acuosas, flatulencias, dolor abdominal, sobre todo en el epigastrio, irritabilidad, entre otros. Asimismo, se ha reportado que esta infección pues, puede ocasionar un síndrome de mala absorción y con la consecuente disminución de niveles séricos de hierro, de zinc y de magnesio. Esto también en el niño ha ocasionado una dificultad para el aprendizaje y bueno, en cuanto a los adultos, pues han habido casos en que la giardia, bueno, después de haber tenido giardiasis, han podido desarrollar el síndrome del intestino irritable. Bueno, la giardiasis aguda puede durar entre 1 a 4 semanas y los síntomas aproximadamente empiezan desde 6 a 15 días después de que el hospedero ingirió los quistes. Y los síntomas más comunes, como yo lo había explicado, son la diarrea acuosa explosiva y maloliente, que en este caso no suele acompañarse ni de moco ni de sangre. También la hiporexia, las náuseas, la fatiga, la irritabilidad y en algunos casos suele haber vómitos y fiebre. Ahora, para hablar también acerca de las manifestaciones extraintestinales, bueno, como la erupción maculopapular, como las aftas, como las poliartralgias, como las pelangitis, como el asma bronquial, como las urticarias, estas son posibles, pero se ven pues muy raras veces. Y en muchos casos la enfermedad es aguda, como ya lo he mencionado, y se limita a 2 a 4 semanas. Pero hay casos, que casi es un 30, hasta un 50% de los pacientes infectados que pueden llegar a ser situaciones crónicas, y en este caso ya hay una diarrea intermitente y disminución ponderal significativa. Respecto a giardiasis, ¿ya terminaste? No, la parte de giardiasis. En esta parasitosis el diagnóstico, ¿qué pacientes vamos a sospechar? Principalmente cuando hay notoria disminución del apetito, el estrés estacionario, o sea que disminuye, también el dolor abdominal y la diarrea crónica, que esta puede ser residente o intermitente. Dentro de los exámenes, principalmente va a ser el examen parasitológico, que va a estar seriado de posiciones, donde se van a encontrar estos quistes de giardia lamblia, como lo vemos en la imagen. Y este examen parasitológico se tiene que hacer de 3 muestras de heces, que van a tener que ser intercalados en un tiempo de 10 días. Esta va a tener una sensibilidad baja, por ende se recomienda otro tipo de examen que va a ser la serología por medio de ELISA, que va a ser el uso de anticuerpos monoclonales antígenos específicos, ya que esta va a ser va a tener 100% de efectividad. Y el pronóstico de esta parasitosis generalmente va a ser benigno. Dentro del tratamiento, principalmente se van a utilizar 2 nitroimidazoles, que lo que van a hacer aquí en este parásito va a ser la modificación de la estructura helicoidal del ADN, lo cual va a generar esta ruptura de las hebras y va a haber la pérdida de funciones, por lo tanto va a morir. Dentro de esta familia de nitroimidazoles, principalmente tenemos el metronidazol, que en el caso de los dosis de adultos va a ser de 250 miligramos hasta 500 miligramos 3 veces al día por 5 días. En algunos textos sale que hasta 7 días. Y en la dosis pediátrica tenemos de 15 miligramos por kilogramo en 3 dosis por 5 días. Ahora, en el caso de las pacientes que son gestantes, se puede dar ese tratamiento, pero que no sea dentro del primer trimestre. Y en el caso de las mamás que dan la lactancia, si bien es cierto el metronidazol pasa por medio de la lactancia y se recomienda no darla, o sea, no darle lactancia cuando esté ingiriendo el medicamento hasta después de 48 horas, cuando recién se disuelve. Dentro de las reacciones adversas que va a tener este medicamento, principalmente van a ser gastrointestinales como náuseas, sabor metálico desagradable, también la anorexia, molestias abdominales y diarrea y sequedad de boca, pero estas reacciones adversas van a ser muy poco frecuentes. Repito, ahí en la dosis es importante que fijen esa dosis, bueno, hablando desde el punto de vista pediátrico, aunque cuando ya tiene el paciente más de 40 kilos, acuérdense, 40 kilos es el límite, de 40 kilos para arriba se considera ya la dosis de adulto, ¿ya? Entonces podemos dar 250 miligramos 3 veces al día, haciendo
Pero en dosis pediátrica hay algo que siempre queda la duda. Ahí dice 15 miligramos por kilo, o por dosis o por día. Si yo tengo un niño de 20 kilos y le doy 15 miligramos por kilo, tendría que darle 300 miligramos 3 veces al día, o dividir esos 300 en 3 dosis. Entonces, ahí sería bueno, eso es el texto, ¿no? Si ustedes van a adaptar cosas, pero quiero que quede claro el concepto. 15 miligramos por kilo por día, en total, y eso se divide en 3 dosis. Entonces, si tiene 20 kilos el niño, por 15 sería 300 miligramos. Entonces, cada dosis sería 100 miligramos. 100 miligramos mañana, tarde, noche. Sumando las 3 dosis son los 300 miligramos. Y se estructura por 5 días, ¿no? Sí. Sí. Y dentro de la prevención, lo principal va a ser las medidas de higiene que va a tomar, ¿no? Que van a ser encaminadas a evitar la contaminación del agua y de alimentos, ya que en eso podemos encontrar los quistes de este parásito. También la detección de estos portadores asintomáticos, en algunos casos, es especial ya que ellos van a ser los que van a propagar más que todo esta parasitosis y va a ser necesario tratarlos, ¿no? Y bueno, hay lugares y zonas que son endémicas y que de por sí pueden tener ese tipo de parasitosis, y se recomienda que las personas que son viajeras y que van a estos lugares que se informen y que no estén en riesgo de tomar agua contaminada, más que todo agua potable o que lo coman. Ahora vamos a poner exposición, esta va a estar causada por la hueva histolítica, que es el protozoario que va a causar parasitosis intestinal, y va a tener una prevalencia a nivel mundial de aproximadamente un 10%, pero en los países con clima tropical se ha visto que tiene hasta una prevalencia de un 80%. Con la mayoría de las parasitosis intestinales va a tener una prevalencia en los países en vías de desarrollo, y también en Estados Unidos se ha visto, pero precisamente en esas personas que son emigrantes, también se ha visto en niños con retraso mental ingresados en instituciones, y también precisamente a MSM-HSH, también en ellos. Y pues va a ser más frecuente en adultos, no va a haber distinción de raza ni de sexo, a excepción cuando hacen accesos hepáticos, que se está más en la. Siguiente, por favor. En cuanto al ciclo de vida, va a tener dos formas, el trofozoito y quiste. En sí, la hueva histolítica puede estar en el intestino sin causar ningún tipo de daño, o puede invadir la mucosa intestinal y causar una destrucción tisular. Como ya dije, tiene también una forma de quiste, que es la que va a ser lo que va a provocar en sí la infección, ¿no? Y la forma infecciosa y también la forma latente. ¿Cómo se va a dar este ciclo? La vía de transmisión va a ser fecal oral, va a ingresar tanto por alimentos o agua contaminada, y va a llegar al estómago, donde el quiste, que tiene una capa gruesa de quitina, se va a comenzar a engrandecer debido al ácido básico, ¿no? Entonces, aquí es donde en el intestino delgado ya va a haber un desenquistamiento, y que va a tener 4 núcleos se va a dividir y van a formar 8 trofozoitos. Estos trofozoitos en el intestino grueso van a estar en su forma latente, se van a volver a enquistar y van a ser eliminados de la materia fecal. Y bueno, nuevamente van a estar listos para empezar el ciclo. Continuando con los signos y síntomas, como dice ahí, el inicio de la vía intestinal, y tenemos
Y en la crónica, las evacuaciones van a ser frecuentes, pueden ser líquidas o semilíquidas, a diferencia de la aguda que es diarreica. Y presencia de moco, sangre también puede haber amebas, y persiste más de un mes aproximadamente. Como mencioné, la vez intestinal o evacuaciones mucosanguinolentas y sumado al cuco y tenemos nos da el síndrome disinteliforme, ¿no? El niño va a estar mal, quejumbroso, puede haber incluso hasta fiebre, malestar general, ¿no? Inapetente también, puede haber gastritis inflamado, incluso puede haber deshidratación, pérdida de peso, dolor abdominal. En el caso de deshidratación, lo que se recomienda es hidratar al niño, ¿no? Como puede ser con suero de reflexión oral, de acuerdo al esquema, ¿no? De deshidratación, los planes. En cuanto a la meiosis hepática, que vendría a ser la extraintestinal, va a haber fiebre, hepatomegalia, dolor en el cuadro superior derecho, ya que finalmente este quiste se va a localizar en el lóbulo derecho, el cual puede llegar a como vemos en la imagen, puede incluso salir de esta zona, perforar el espacio y llegar a la pleura y provocar la amebiasis pleuropulmonar, incluso a llegar a pechicardia, ¿no? Entonces, ese contenido que va a haber dentro del quiste va a ser un color amarillento, marrón, medio chocolatoso lo llamo, y va a haber, puede ser una tumoración palpable, visible y deformación del borde hepático inferior, ¿no? Y es una de las complicaciones en las que puede haber. Bueno, el diagnóstico de la amebiasis es netamente la muestra de heces, donde puede haber trombocitos o quistes, o incluso ambos, en las heces o los tejidos, y se requiere un mínimo de 3 muestras, incluso hasta 6 muestras, ¿no? Por ejemplo, como lo mencioné, habían dos, la intestinal y la extraintestinal. La extraintestinal se refiere a ya cuando hay un acceso hepático, ¿no? La intestinal va a ser el examen microscópico de las heces, y la extraintestinal ya se apoya con imágenes como puede ser resonancia magnética, la tomografía, ¿no? Y como les mencioné, el diagnóstico se confirma con los hallazgos de trombocitos o quistes o ambos en las heces o en los tejidos. Y bueno, el tratamiento, metronidazol, bueno, la dosis de 30 a 50 mg por kilo por día, dividido en 3 tomas de 2 horas durante 10 días, ¿no? O la alternativa puede ser el timidazol, a 50 mg por kilo por día y máximo 2 gramos, y de 3 a 10 días, bueno, además de las medidas de higiene que tiene que tener, y bueno, en la dieta el niño tiene que seguir comiendo, ¿no? No hay que restringirle, y bueno, hidratarlo. Y en complicaciones, como ya mencioné, después del acceso hepático, que es la acumulación de parásitos y justo en el hígado ese contenido color chocolatoso, y que va a ser la diseminación de parásitos a través de las sangres del hígado, después el pulmón, provocando la amebiasis pleuropulmonar, incluso el cerebro, también al corazón también podría ser, ¿no? Otras complicaciones pueden ser efectos secundarios del medicamento, diarrea, náuseas, sabor metálico, hemoperitis, dolor de cabeza, vómito. Ahí, en las complicaciones, es algo muy importante que ustedes mencionan. La imagen es explícita, ¿no? Sí, el lóbulo tenemos derecho. el hígado, ¿no es cierto? El hígado con un absceso, una cápsula incluso, y me dicen que puede haber una diseminación, ¿cierto? Sí, puede Hacia perforar el pulmón. ¿A qué pulmón afecta más? ¿Al derecho o al izquierdo? Al derecho. ¿Por qué? Por la zona, porque bueno, dice que el quiste generalmente se localiza en el lóbulo derecho. No, o sea, lo que tú dices tiene razón. Si el quiste, el absceso, está alojado en el hígado ¿dónde está? En el cuadrante inferior, enfocándole derecho. Por continuidad, puede perforar la pleura, que dice ahí, ¿no? Y si perfora la pleura, el diafragma la pleura, llega hacia el pulmón derecho. O sea, el izquierdo, Bueno, a lo mejor también puede llegar. puede, pero lo normal es que por continuidad, eso es importante, ¿no? Por continuidad, siempre que haya un absceso y que esté ya detectado por una amebiasis, está detectado en la parte del techo o en la base del diafragma, y por ahí el paciente tiene alguna sintomatología respiratoria, no hay que conformarnos en dejarlo solo en el examen abdominal, sino también hay que ver el tórax abdominal, ¿no? Sigue. Sí. Pero en cuanto a la prevención, pues es precisamente, ya que me dio menciones de cargar, es mantener los alimentos y el agua libre de
prefieren evitar el consumo de alimentos crudos, también la preferencia a consumir agua embotellada, evitar comerse las uñas, no consumir miel en las bebidas, lácteos artesanales ni zumos de naranjas naturales porque no sabemos cómo están realizados, ¿no? Y de todo esto, continuamos con mi asignación. Bien, continuando con el análisis, siéntese un poco. Bien, la hidatidosis. ¿Qué tenemos que tener primero como una definición un poco fácil? Es que hacer una zoonosis, que esta va a ser generada por un estado larvario de céstodes, específicamente por Echinococcus grandum. Ahora, este va a ser un gran problema en la salud del país, debido a que con su mayor coste y una alta mortalidad que va a presentar. Y como podemos ver en el mapa, afecta principalmente la zona de la Sierra Central del Perú. Ya vamos a explicar más adelante por qué. Y lo importante a recalcar en estos puntos es de que en los pacientes pediátricos va a afectar en mayor medida en la zona pulmonar y en los adultos específicamente el hígado. Y ahí en la radiografía podemos ver lo que se conoce como quistes hidatídicos, específicamente en la zona pulmonar. ¿Siguiente diapositiva? Bien, ahora junto con la epidemiología vamos a tener de que va a ser mundial. Es muy antigua esta enfermedad, cerca de la época de Hipócrates hay indicios de que ya existía. Específicamente en América Latina, está en Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Ecuador. ¿Por qué en estos países más que nada está certificada? Por la zona ganadera. Esto va específicamente en este ámbito. Y en el Perú se va a centrar específicamente en la Sierra Central, en las regiones de Huancavelica, Junín y Cerro de Pasco, donde va a haber mayor problema, esto porque ahí es donde se tiende a generar mayor ganado y está más alejado de la ciudad y hay menos conocimiento de cómo la prevención y una buena higiene. Ahora, como ya mencioné, va a afectar el hígado o los pulmones y van a ser lesiones peritoneales, esplénicas, renales, óseas, tiroideas mamarias, otras localizaciones. ¿Esto por qué? Más que nada se debe decir en estas zonas por su parénquima y su elasticidad, en el cual ya vamos a explicar cómo se va a dar. Y en estas zonas se puede llegar a dar, pero es muy leve que ocurra, o es muy baja la incidencia. ¿Siguiente diapositiva, por favor? Ahora, con el ciclo de vida, aquí a veces suele ser un poco confuso, pero lo vamos a explicar, en el que primero tenemos que entender de que el huésped intermedio va a ser el ganado, las ovejas, los herbívoros, los corderos, y estos van a contener, estos cómo se van a infectar, porque van a comer césped que va a estar contaminado, lo vamos a explicar por qué va a estar contaminado este césped, y las ovejas van a tener, cuando ingieren esto, la larva va a migrar hacia el intestino en forma de oncoesferas, la larva del Echinococcus, va a traspasar la pared intestinal, va a migrar al torrente sanguíneo. Cuando migra al torrente sanguíneo y llega a los órganos, principalmente hígado, pulmón o puede ser otros, va a llegar a la forma en la que se conoce como hidatidosis o metosis, en el cual va a tener dos membranas, una membrana externa que va a ser como cuticular y una membrana interna que va a ser la germinativa. Cuando el parásito llega a estos órganos, va a generar una inflamación en el mismo órgano, que va a generar una nueva membrana adventicia, y esto junto a la membrana germinativa del hidatídeo va a formar lo que se conoce como el quiste hidatídico. Una vez que llega, estamos hablando del herbívoro, hay que recordar, llega a estas zonas y prolifera, puede llegar a lo que se conoce como cuando aumenta de volumen, a una prosteclosis. Y ahí el herbívoro está normal todo, pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando en los ganaderos los sacrifican para zonas alimenticias, botan las vísceras. Y a veces las botan en cualquier sitio, y ahí es cuando llegan los animales, los perros, los caninos, en los cuales comen los hígados, pulmones, que van a tener este quiste hidatídico. Y ahí es cuando se van a contagiar, y va a ser el parásito final del Echinococcus. Estos al comer las vísceras en forma de prostoclisis, cuando llegan al canino se van a invaginar, pero van a llegar a sus formas larvarias anteriores y se van a encontrar en el pelaje, en los intestinos propiamente del animal, en los dientes, y aquí es cuando se van a extender en gran medida, porque cuando
canino defeca, esto se puede expander en un área casi de 170 metros junto con el viento. A su vez, el parásito puede sobrevivir, tiene una alta supervivencia, hasta 294 días en temperatura y humedad adecuada. Y nosotros, ¿cómo nos contagiamos? No es que vayamos a comer al perro o una cosa así, es que como se encuentra en su pelaje y en sus dientes, al lamer al humano o cuando le acaricia el pelo, es cuando se va a adquirir la enfermedad y el huésped larvario. Acá también había otro dato que no se alcanzó a poner, de que no solo esto, sino que junto con los escarabajos que también pueden propagar esta enfermedad, puede llegar incluso hasta 10.000 hectáreas. Por eso es un problema sanitario. ¿Siguiente cuestión? Ahora, esto es como un resumen de una forma más fácil de entender de cómo es lo que ocurre. Vamos a tener en cuenta que la larva va a estar en el medio ambiente, por aguas, forrajes, verduras de consumo crudo, y esto el herbívoro lo va a comer, y ahí cuando se va a infectar, luego posterior el perro o el can va a comer esas vísceras, y el hombre, cuando va a acariciar a su mascota, es cuando se va a contagiar. ¿Siguiente cuestión? Y ahora con la clínica, como ya habíamos hablado anteriormente, como una introducción, las zonas más específicas donde se va a encontrar va a ser el hígado y el pulmón, esto por su parénquima que van a tener. Ahora, en el hígado se dice comúnmente que puede ser asintomático hasta que aumente en gran medida, esto por la misma capacidad del parénquima hepático, que va a tender a que el quiste no crezca en gran medida. Los síntomas, si bien estos son los que se mencionan como epigastrio, sensación de tumoración abdominal, vómitos, distensión y con menor frecuencia fiebre, ictericia y ascitis, es cuando ya el quiste alcanza un tamaño mucho mayor, pero esto como es en zona adulta, es ya casi hasta los 40 años, 50 años, hasta 80 años, y para que empiecen a desarrollar síntomas. En cambio, el pulmonar va a ser más sintomático por la misma capacidad del parénquima pulmonar a que el quiste crezca con una mayor rapidez. Va a aparecer manifestaciones clínicas cuando el quiste alcanza también un tamaño de 5 a 6 centímetros, y bueno, se dice que es más frecuente en niños por el mismo hecho de que es más fácil que se halle sintomatología. Es inespecíficos, la mayoría de sus síntomas, como recalqué, como dolor, disnea, tos al examen físico, se puede encontrar signos de tumoración con matidez, disminución del murmullo vesicular y soplo. Sí. Pero, ¿cuál vendría siendo el síntoma patognomónico cuando hablamos de en origen pulmonar? Vendría siendo el vomitivo, que va a tener una apariencia como clara de huevo. Esto es importante recalcar, pero un problema es de que igual es infrecuente que esto ocurra, porque es un síntoma que ocurre muy pocas veces, casi cuando se rompe el quiste. Y de igual forma, cuando se rompe el quiste en el parénquima hepático, en esta misma zona, se puede generar una diseminación en toda la cavidad peritoneal y generar mayores infecciones. Sí. ¿Y siguiente cuestión? Ya tocaría a mi compañero. Con respecto a lo que viene a ser el diagnóstico, este diagnóstico viene a ser en tres partes, puede ser clínico, imagenológico, serológico, siendo la determinante lo que es el nivel imagenológico. Ya que a nivel clínico, como mencionó el compañero, viene a ser síntomas muy inespecíficos y más que nada se va a dar la clínica se va a dar más a nivel pulmonar, en la cual viene a ser dolor o la tos seca que se viene a dar. Este tipo de pacientes a nivel hepático va a tener también una característica de ictericia, ¿no? Pero eso es cuando ya están más casos avanzados. A nivel epidemiológico también se tiene que adaptar, ya que se tiene que ver si el paciente está en contacto directo con mascotas o si, digamos, en el caso de hacer pastoreo o con animales en el cual capaz no tengan las vacunas o estén desparasitados, ¿no? Ahora, a nivel imagenológico, lo que se recomienda para lo que es hidatidosis pulmonar, se va a recomendar una radiografía de tórax frontal y lateral, lo cual nos va a poder mostrar dos ámbitos, el quiste simple no complicado y el quiste complicado, en los cuales los bordes van a estar más definidos en el quiste no complicado. Casi en este tipo de pacientes no tiene sintomatología todavía.
la consistencia es homogénea y lo que más destacar es el signo del menisco, que viene a ser una entrada de aire a nivel. No se nota en la imagen, más que nada lo que nos enfocamos en el quiste complicado, en el cual nos vamos a dar el signo del camalote, ¿no? En la cual viene a ser más que nada el rompimiento del quiste hidratídico, en el cual se va a poder hallar lo que es la abertura del quiste y la diseminación, ¿no? También. Que se va a poder, con respecto a lo que es ecográfico, vamos a poder hallar esto usualmente en lo que es el quiste hidratídico a nivel hepático, ya que esto es más de fácil ayuda, ya que podemos ver la clasificación según OMS a nivel ecográfico, en la cual la actividad, la tipo de lesión CL viene a ser una lesión quística sin pared, la cual no va a tener mayor importancia o mayor esencia a dar, más que nada va a ser una terapia médica que podría ser. El CL1, el CE1, que puede ser los signos de los copos de nieve, esto se da en pacientes en el cual tiene que estar sentado para posterior luego echarlo y poder recién visualizar este tipo de signos. Y esto nos va a mostrar la arenilla hidratídica, la cual este tipo de personas van a hacer un tipo de tratamiento médico, a no ser que el quiste sea mayor a los 10 centímetros, lo cual vamos a ver en el tratamiento más adelante. Tipo CE2, que va a ser una lesión multivesicular, la cual vamos a ver las vesículas chicas y la cual se le denomina con el signo del panal o el signo de rueda. Y lo saben las vesículas chicas visibles, así como podemos ver en la imagen. Después, a nivel de la CE3, este nivel ya más que nada es quirúrgico, las operaciones. Tiene una lesión unilocular, se da el desprendimiento del quiste y en este usualmente se da el signo del camalote. A nivel del C4, que viene a ser la lesión heterogénea y sin vesículas chicas, más que nada es contenido degenerativo, se le da también el nombre de signo de la lemnilla de oveja, de lana, lemnilla ovenillo de lana. Y a nivel de C4 va a estar más que nada la actividad de ese paciente, si bien es cierto lo manifiestan como inactivo, pero es una baja todavía, o la actividad debe ser muy baja. A nivel del C5 es cuando viene a ser inactivo, ya que hay una calcificación del quiste, ¿no? De la pared total o parcial de la pared. Coronaria una lesión calcificada para que no haya diseminación. Sí, en este tipo de pacientes más que nada se les recomienda lo que es el control, y los que se les da recomendación es en el C4, del cual hay que estar más pendientes, ya que este tipo de pacientes puede ser recidivantes y tendría que tener un tratamiento más que nada médico, que vamos a hacer más adelante con la rehabilitación. Lo que vamos a ver también es a nivel serológico está lo que es la ELISA, que viene a ser para la inmunoglobulina G, la cual esta, si bien es cierto, nos va a poder dar tiene alta sensibilidad tiene alta sensibilidad y especificidad, la cual esta tiene bastantes reacciones cruzadas con otras, como la cisticercosis, al igual que lo que es en busca del antígeno B, la cual es con antígenos monoclonales, un ELISA con antígenos monoclonales, en la cual también tienen la facilidad de hacer interacciones cruzadas con lo que es cisticercosis especialmente. Lo que vamos a ver lo que es la intradermoreacción de Casoni, esto es lo cual va a hacer un aumento del tamaño frente a la reacción, reacción que se le va a poder dar, y eso va a ser una reacción de antígenos, la cual esto nos ayuda para la población de muestra. ¿Cuál es entonces a nivel serológico, el test de confirmación viene a ser el Western blot, lo cual no es más específico y lo cual nos va a ayudar a que podamos pensar en lo que es un caso sospechoso hasta poder dar caso confirmatorio de hidatidosis, ¿no? La siguiente, también me estaba olvidando, tomografía y resonancia se va a dar en lo que los pacientes en los cuales es más que nada para ver el sitio específico de la lesión del quiste, ¿no? Más que nada esto se da para tratamiento quirúrgico, para un seguimiento. Ahora, a nivel de tratamiento tenemos quirúrgico, que viene a ser el radical y el conservador. Estos van a ser dependientes de a qué nivel del estadio esté el quiste o a qué tamaño más que nada esté, ya que superando los 10 centímetros cualquier quiste tiene que ser tratado de forma quirúrgica. A nivel radical tenemos lo que es la resección en cuña, también la segmentectomía, la lobectomía y la neumotectomía.
Estos son parte del segmento, el lóbulo o el pulmón entero, en el cual tengan que estar de acuerdo al tamaño del quiste y también la edad del paciente y lo que implica la sintomatología, ¿no? A nivel conservador, lo cual, si bien es cierto, se utiliza este tipo de métodos, es la parasitectomía, en la cual se deja la adventicia no se va a resecar la adventicia en este caso, y solo se va a tratar de eliminar el parásito con sus tejidos. A nivel de la quistectomía, viene a ser ya más, se reseca a nivel de la adventicia y se extirpa el tejido que entra en la formación de la adventicia, ¿no? Cabe resaltar que todos estos tratamientos quirúrgicos tienen la posibilidad de ser una siembra secundaria, y es lo que por eso se recomienda también como posterior tratamiento médico. A nivel la técnica Armand-Puer, que viene a ser el parto más que nada hidatídico, que viene a ser esto más que nada en quistes muy grandes o medianos pequeños también se aplica. Pero a quistes grandes es lo que se va a aspirar con el líquido con punción y se protegiendo la diseminación en sí en gases empapadas con solución salina hipertónica. Esto para que luego extraer el parásito y se despegue la idea de la capa adventicia y se puede hacer la cirugía de forma normal, ¿no? Lo que viene a ser, cuando no se puede hacer, el paciente también se hace el punzamiento intracutáneo, drenaje percutáneo, en el cual están el PER y el PEVAC, que viene a ser esto en casos que haya una recidiva a nivel quirúrgico y médico. El PER, ¿qué viene a hacer? El PER más que nada nos ayuda a nivel hepático y va a definir qué es punción, aspiración, inyección y reabsorción, en la cual va a consistir en la aspiración del contenido parasitario y la inyección de los productos químicos como las escolicidas y reaspiración luego de 15 a 20 minutos. Y luego viene a ser el PEVA, que viene a ser una evacuación percutánea en sí del contenido quístico. A nivel médico, lo que se recomienda más que nada es el albendazol de 10 a 15 miligramos por kilo por día, en el cual a nivel menores a 40 kilos, niños menores de 40 kilos, la dosis máxima viene a ser de 400 miligramos por día, a nivel de adultos viene a ser de 800 miligramos por día. El albendazol nos va a ayudar a lo que es evitar lo que es la siembra secundaria. Esta siembra secundaria, esto se va a tomar en dos tomas al día durante 3 ciclos, y estos vienen a ser preoperatorio durante 15 días antes de la operación, y hay un descanso de una semana para para iniciar un nuevo ciclo. Y en este caso el albendazol tiene que haber un seguimiento mensual postoperatorio, o si solo va a ser médico, tiene que haber a nivel hemograma, perfil hepático, creatinina, y hay que tener sus efectos secundarios son usualmente de ese nivel. Y si es que el paciente tuviese de forma negativa en estos resultados, hay una pausa de tratamiento de 15 días para luego posteriormente de nuevo tomar los laboratorios, y tiene que salir bien para que no se le pueda dar el albendazol. Si bien es cierto, el albendazol es el que mejor ha dado resultados, no es el único, ya que también hay estudios que se dan con el mebendazol y el praziquantel cuando hay un rompimiento del quiste, usualmente se le da, ¿no? La rotura del quiste. Siguiente. Complicaciones. Lo que viene a ser la vómica, que viene a ser lo más frecuente, pero a la vez infrecuente, que el paciente tiene, que es quiste pulmonar, cuando hay un rompimiento hacia los bronquios, y todo el contenido de quiste va a pasar hacia los bronquios, y en forma de tos con hemoptisis puede expulsar también las membranas, que debe ser la membrana del quiste hidatídico en sí, que se va a mostrar, ¿no? A nivel de shock anafiláctico puede ser en ambos, a nivel pulmonar o hepático. En el nivel pulmonar puede generar un hidrotórax o un hidroneumotórax, en la cual se rompe el quiste porque no se abren los bronquios y se abre hacia la cavidad pleural. Y esto también va a generar si hay un previo rompimiento del quiste, va a ser una reacción anafiláctica, ¿no? A nivel hepático igual, también el quiste puede romperse a la cavidad peritoneal, y que si debe haber sido sustituido previamente va a generar mayor quistes, ¿no? También a este tipo de patología se le llamaba el tipo de cáncer, un tipo de cáncer, ya que se operaba y posterior a los meses volvía a tener esto.
esta presentación se le llama como el cáncer blanco, si no me recuerdo. Volví a presentar ilitis y de nuevo tenía la misma esto. Lo que usualmente se da siempre secundaria, postquirúrgico usualmente, cuando los protocolex de la ilitis caen en la cavidad peritoneal, el signo seroso, pleuro, pericardio, pero más frecuente es el peritoneo. Esto también queda resultado, si bien es cierto que los dos puntos más importantes son a nivel hepático y pulmonar. Hay casos también en los cuales se ha dado a nivel cerebral, en la cual la combinación más frecuente viene a ser la hidrocefalia. También hay absceso hepático, absceso pulmonar en menor medida, un hidronemotórax. El siguiente. Lo que viene a ser la prevención, bueno, es lavado de manos frecuente, sobre todo después de tocar animales antes de ingerir, evitar que lavan la cara, lavar la fruta y verduras con abundante agua potable, desparasitar a los perros cada 45 días, cada mes o cada año, algunos mencionan también. Nunca alimentes a tus perros con vísceras crudas, más que nada eso. Evitar que los perros lavan a los niños en la boca o a uno mismo. Evitar que los niños se llenen de tierra o arena en la boca y cercar la huerta para que no entren perros callejeros, ¿no? Bueno, tratemos de tener pocos perros, 1 o 2 por familia, para que no anden sueltos y no estén también y sean responsables cuando tengan mascotas. Y bueno, las faenas clandestinas que vienen más que nada labor agricultorio clandestino, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la cisticercosis. Esta va a ser una infección producida por la ingesta de heces infectadas con lo que va a ser una Taenia solium, que vamos a ver. Siguiente, por favor. Bueno, esta Taenia solium es de este grupo grande de helmintos que se va a dividir en nematodes y platelmintos y va a ser una tela. Esta Taenia solium, como vemos, se va a tener que diferenciar de la Taenia saginata, que su principal característica va a ser que tiene esa doble corona radiada, ¿no?, con ganchos, que lo va a diferenciar de la Taenia saginata. Pero en sí la Taenia saginata es mucho más grande, puede medir hasta de 5 a 8 metros. En cambio la solium es más pequeña, de 3 metros a 4 o 5. Y bueno, esta enfermedad va a ser una de las enfermedades zoonóticas principales en Perú. En cuanto a su epidemiología, va a ser más frecuente en algunos países por inmigraciones, ¿no?, de personas que han estado en lugares que son prevalentes de cisticercosis y que pueden infectarlo, ¿no? Pero en sí, acá en Perú, es más prevalente en la sierra y en el norte, ¿no?, en la costa norte. Bueno, en cuanto a lo que son los factores de riesgo de la cisticercosis, van a ser los bajos hábitos higiénicos, la inmunización excretas, la crianza de cerdos, los antecedentes de teniasis, que pues en sí la teniasis es por la ingesta de carne mal cocida, ¿no? En este caso, cuando es por Taenia solium, es por el cerdo. En el caso de que sea Taenia saginata, es por ingesta de carne vacuna, ¿no?, de las vacas. Y también el inadecuado servicio de agua, ¿no? Y esta es una de las parasitosis más frecuentes del sistema nervioso central. Va a ser el principal factor de crisis epilépticas, ¿no?, convulsivas tardías, que son de personas mayores, ¿no?, de 18 a 20 años. Va a ser el principal causa, ¿no?, la principal causa. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al ciclo de vida, primero va a estar aquí, vamos a hablar del ciclo de la teniasis y de la cisticercosis, porque en sí la Taenia solium puede causar teniasis, pero causa la teniasis en el humano, y la cisticercosis la causa tanto en el cerdo como en el humano también. Va a empezar con las heces, ¿no?, infectadas, que en este caso van a ser con los huevos, ¿no? Los huevos que van a ser por las prolótides, ¿no?, grávidas,
que se van a desintegrar y van a liberar estos huevos. Y estos huevos los va a ingerir, en este caso, el cerdito, ¿no? Y va a ingerir los huevos embrionarios porque la Taenia solium es hermafrodita, ¿no? Entonces ella más sus huevos embrionarios. Y va a hacer la ingesta y esta va a penetrar en la mucosa intestinal y va a pasar al torrente sanguíneo, donde se va a llamar, ya no oncosferas, perdón, se va a llamar oncosfera en el torrente sanguíneo y va a llegar hasta la musculatura del cerdo, en este caso, y va a convertirse en lo que es el cisticerco, dentro de 60-70 días más o menos. Y bueno, la persona va a ingerir esta carne de cerdo, en este caso sería mal cocida para que sea beneficia de teniasis, y bueno, la va a consumir y este cisticerco va a estar en el intestino, ¿no? Y va a empezar su crecimiento, como se ve acá. Su crecimiento, cada cuadradito son las proglótides. Más cercana a la cabeza o al escólex, que se llama esto, y al cuello, van a ser las proglótides inmaduras y las finales van a ser las proglótides gravídicas o las que ya van a ser maduras. Bueno, estas son las inmaduras. Y cuando ya va creciendo, estas se van a ir desprendiendo y van a entrar a lo que es las heces, ¿no? Eso sería la teniasis. Y entonces la cisticercosis se causa, como ya dijimos, por la ingesta de las heces infectadas con los huevos. Lo va a ingerir la persona. Y estos huevos embrionarios los va a ingerir y estas oncosferas van a penetrar en la mucosa intestinal y van a pasar al torrente sanguíneo, donde se van a dispersar por diferentes órganos, ¿no? Pueden ser, el principal va a ser el cerebro, donde va a causar lo que es la neurocisticercosis, pero también puede ir al corazón, puede ir a ojos y hasta en piel. Como el hospedero definitivo natural va a ser el humano, el hospedero intermedio natural es el cerdo y el hospedero intermediario accidental es el humano. Y bueno, como su cuadro clínico, la más frecuente, como cada parasitosis, va a ser asintomática, va a ser lo más frecuente, pero en el caso de que sean asintomáticas, va a causar, como ya dije, la más frecuente es el sistema nervioso central, que va a ser la neurocisticercosis. Y con lo que va a empezar van a ser las convulsiones epilépticas, ¿no? También pueden producir cefalea, pérdida de equilibrio, ¿no? Síndromes psíquicos, irritabilidad, agitación, ¿no? Hidrocefalia en algunos casos, somnolencia, hemorragias, ¿no? Craneanas, coma y hasta la muerte, ¿no? Entonces más severos. Y bueno, como otros síntomas inespecíficos, pero estos serían más con la teniasis, náuseas y vómitos. Si va al corazón, no puede causar insuficiencia cardíaca o arritmias cardíacas anormales. Y en cuanto a los ojos, si va hacia los ojos, puede causar la visión borrosa. Y bueno, como una diferencia, ¿no? Para saber cómo es la Taenia saginata y la solium, vemos que aquí esta es la Taenia solium, porque esta es su corona radiana de ganchos, y ahí se le tiene saginata, y vemos que la Taenia saginata tiene más ramificaciones, que son ahí, que también es uno de los criterios, pero más en teniasis, mayor a 12 ramificaciones, que se puede dar un diagnóstico de Taenia saginata, y aquí vemos que tiene las ramificaciones mucho menores, ¿no? Que sería menor de 12 y esto daría. Siguiente. Un comentario en cuanto a la neurocisticercosis, bueno, les comento porque yo he podido ver casos de neurocisticercosis. Cuando hacía mi pregrado con ustedes en Cajamarca hay mucha crianza de animales y justamente la gente consume pues cerdo, ¿no? La característica de las convulsiones que se pueden ver en una neuroinfección
suelen ser convulsiones focales, no generalizadas. ¿Ya? Incluso a veces comienzan solamente con movimientos parciales de un segmento de una extremidad, ¿no? Una mano, o un miembro superior derecho o izquierdo, o una pierna, la otra pierna, y comienzan. Después, obviamente esto puede empeorar con un cuadro de hidrocefalia en la medida que el cisticerco aumente de tamaño. O también pueden haber múltiples, creo que vas a mostrar unas imágenes, múltiples lesiones de cisticerco que pueden generar incluso la característica de un queso tipo carcomido. Eso es lo que quería comentar. Por lo demás, bueno, los síntomas que corresponden a un aumento de la presión intracerebral. Sí. Bueno, ya esta es la última parte. Ya vamos a acabar, soy el último del grupo. Sí. Continuando con el diagnóstico de cisticercosis, va a ser un poco más complicado debido a que el parásito, bueno, la Taenia sol, se va a poder encontrar en cualquier parte del cuerpo, generalmente en cerebro y músculos. Sin embargo, una de las complicaciones, como ya mencionó mi compañera Jimena, que va a pertenecer al cuadro clínico, va a ser la neurocisticercosis. Es por eso que si ustedes buscan artículos de investigación, de revisión o de Alcanis o de Tacna, la mayoría están titulados como neurocisticercosis, ya que es la forma más común de encontrar la enfermedad. Para el diagnóstico vamos a usar 4 tipos de exámenes, principalmente, en general, para el diagnóstico clínico, las manifestaciones, que ya mencionó Jimena, el inmunodiagnóstico por pruebas de ELISA, PCR, Western blot, la neuroimagen, que es lo que vemos ahí, que todavía no voy a explicar más adelante, y lo último es los criterios epidemiológicos. Si es una zona en donde predomina esta enfermedad, se debe pensar ante un caso de crisis convulsiva que pueda ser neurocisticercosis en comparación con otras enfermedades que también se va a dar mediante el diagnóstico diferencial. Entonces vamos a usar 4 criterios que van a ser los criterios absolutos, mayores, menores y epidemiológicos. Los criterios absolutos van a ser 3. En primer lugar, la histología del cisticerco en biopsia, que puede ser tanto cerebral como medular. La tomografía o resonancia, que va a ser compatible con lesiones quísticas de neurocisticercosis, en donde se va a presentar justamente el escólex, que es la cabeza del cisticerco, que va a ser lo característico al momento de ver las imágenes. También otra forma de la presentación de la enfermedad va a ser mediante los parásitos en el fondo de ojo, en donde se va a observar claramente, como en la imagen, cómo se van a manifestar los parásitos. En cuanto a criterios mayores, va a ser la neuroimagen con lesiones sugestivas de neurocisticercosis. También presencia de anticuerpos o antígenos en el líquido cefalorraquídeo. Las clasificaciones en la radiografía de miembros inferiores, especialmente en muslos y pantorrillas, como ya mencioné, se pueden presentar también a nivel muscular. La resolución espontánea también de estas lesiones, debido a que, sobre todo en pediatría, ya que el paciente adulto mayor está un poco más inmunodeprimido, en pediatría algunas lesiones quísticas se van a poder solucionar espontáneamente, y justamente en estos casos la enfermedad va a presentarse como asintomática y no como neurocisticercosis, porque el cuerpo del niño va a ser capaz de disolver el quiste o el parásito por su cuenta. En criterios menores, la clínica sugestiva de cisticercosis y el Western blot positivo en el líquido cefalorraquídeo. Esto de acá del Western blot es un poco complicado debido a que no necesariamente cuando el paciente presente neurocisticercosis va a ser positivo. Puede ser positivo también en un paciente que no esté presentando la enfermedad, ya que puede haber tenido enfermedad previa o estar en contacto con un paciente también con neurocisticercosis. Y bueno, los criterios epidemiológicos van a ser los antecedentes de teniasis que ya presentó el paciente, o la residencia en zonas endémicas, como pueden ser en la selva del Perú o donde haya crianza de animales. En las imágenes de acá vemos de la A a la H, la primera de la arribita, la esquina superior derecha, es la A, en donde vemos la imagen clásica de neurocisticercosis, que es la zona hiperdensa, bueno, la zona con el halo blanquito. Al siguiente vemos la neurocisticercosis diseminada,
se ve claramente cómo hay un compromiso del parénquima un poco más general, y como dijo el doctor hace un momento, esta presencia de forma de queso por los agujeros que se van a ver clásicamente. En la C vemos una neurocisticercosis ventricular. Como vemos, están infiltrados los quistes con el escoles, ese fundido blanco que está ahí, que es la cabeza del parásito. Se ve clásicamente de la misma forma. En la D, igual que en la A, la neurocisticercosis de una forma clásica. En la E ya se ven los quistes, que podemos diferenciarlo claramente con la F, que es donde se ve la presencia de la neurocisticercosis, pero ya con una complicación que vendría a ser la hidrocefalia. En la última letra que no se ve, que es la G, acá se borró, es el fondo de ojo en donde se ve el parásito, y la H es la neurocisticercosis racemosa, que es la menos frecuente y la más compleja de todas, ya que es como una fusión de las demás. Siguiente, por favor. Ahora procederíamos con el tratamiento. El tratamiento va a depender del paciente y por ende de su cuadro clínico, que puede ser sospechoso de solamente cisticercosis o de la presentación como neurocisticercosis. Cuando se presente con neurocisticercosis, hay que tener en cuenta los cuadros de epilepsia, la cefalea atípica y la hipertensión endocraniana. Por ende, el manejo sintomático en pediatría va a ser casi siempre sintomático, porque se ha demostrado con bastantes estudios que no es necesario el uso de un antiparasitario, como ya mencionaron mis compañeros, que puede ser el Bendazol o el Persicontel, y solamente el uso de corticosteroides, que va a ser como necesario o justo para controlar las primeras etapas de la enfermedad. Una vez se proceda a hacer este tratamiento sintomático, se procede a pedir las imágenes que ya mencioné, la resonancia y la tomografía computarizada. Y después vamos a clasificar en 4 estadios la cisticercosis, que puede ser viable, en degeneración, inactiva y un paciente que no presente neurocisticercosis. En caso de ser viable, se va a prestar una serología positiva. En casos seronegativos hay que agotar el diagnóstico diferencial, que va a ser clásico en estas enfermedades, justamente en zonas no endémicas. Estos diagnósticos pueden ser toxoplasmosis, tuberculosis, que haya generado un tuberculoma a nivel cerebral, metástasis también, infecciones por citomegalovirus. En cuanto a la cisticercosis en degeneración, la serología puede ser positiva, aunque ya sabemos que no siempre la positividad va a ser un paciente enfermo. En casos seronegativos también se debe agotar el diagnóstico diferencial. En estos dos esquemas se debe optar por un tratamiento antiparasitario bajo hospitalización del paciente por su observación y seguimiento hacia la evolución, la cirugía, que va a ser la desviación ventrículo-parietal, que es el quitar el exceso de líquido a nivel de los ventrículos, o sea, la hidrocefalia, o la exéresis, que es la extirpación del quiste a nivel ocular, porque como también ya se mencionó en las parasitosis anteriores, cuando el quiste está a nivel del ojo es un poco más complicado de realizar el tratamiento y no se debe optar por los antiparasitarios. Y en el caso que se haga, mantener un seguimiento controlado del paciente y realizar la exéresis que está indicada. En casos de cisticercosis inactiva, la serología también puede ser positiva y se da la desviación en casos de hidrocefalia, justo como en la anterior. Y bueno, en el caso que no presente neurocisticercosis, se va a optar solamente por el tratamiento sintomático, ya que, otra vez, no siempre se van a presentar los síntomas, solamente cuando llega al grado de neurocisticercosis, por esto que pasa desapercibido. Aparte de esto, hay que tener en cuenta, obviamente, otros exámenes, como puede ser el hemograma para mantener el seguimiento del paciente, el estudio bioquímico del líquido cefalorraquídeo, que es muy importante, ya que este estudio nos va a dar como resultados las proteínas que van a estar aumentadas junto con los leucocitos, especialmente los linfocitos y los eosinófilos, debido a que los eosinófilos ya sabemos que se derivan en procesos parasitarios, y la glucosa va a estar abajo, que sería lo clásico en este tipo de estudios. Para el tratamiento sintomático se va a usar el albendazol y bueno, se puede optar también como por prednisona en el caso de un corticosteroide. El albendazol se va a dar en una dosis de 15 miligramos por kilogramo por día, en dos dosis por 15 a un mes, 15 días a 30 días.
como máximo 80 miligramos al día. Se puede optar por el praziquantel, que va a ser la dosis parecida, pero en este caso va a ser 50 miligramos por kilo por día. En cuanto a la prednisona, se va a optar por una dosis de 1 miligramo por kilo por día en 2 a 3 dosis. Y también se puede usar antiepilépticos, bueno, para controlar las crisis en el caso que el paciente llegue en este estado. Uno de los más usados acá justamente podría ser el diazepam, que la dosis es de 0.2 a 0.5 miligramos por kilo de peso por dosis. Creo que nada más. Siguiente. Ya casi terminamos. Las complicaciones. Las complicaciones de esta enfermedad van a ser la neurocisticercosis como esquema general, debido a que es ya la última etapa de la enfermedad, por decir ya la última evolución. Esta cisticercosis va a afectar al sistema nervioso central, va a presentarse con crisis epilépticas, hipertensión endocrinina, cefalea y vómito, como ya mencionó Jimena, trastornos conductuales o de la alerta del paciente, el síndrome encefálico y el síndrome de neurona motora inferior, que va a causar cansancio en el paciente y atrofia muscular. Un punto importante es cuando el parásito se va a localizar en el espacio subaracnoideo o los ventrículos, y como vimos en la imagen anterior, que espero hayan prestado atención porque vamos a hacer preguntas, en donde la morbimortalidad va a ser aún mayor debido a las complicaciones que este presenta. Se van a presentar otras complicaciones junto con esto, como la aracnoiditis, el bloqueo de la circulación del líquido cefalorraquídeo, la hidrocefalia y otras complicaciones que pueden ser la muerte. Siguiente, que sería la última, la prevención. La prevención, como las demás parasitosis ya la conocemos, es simple, es simplemente el uso o el control de los pacientes mediante medidas de higiene básicas, como por ejemplo asegurar un adecuado abastecimiento de agua y saneamiento, lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y cambiar los pañales del bebé en el caso sea un niño, y evitar que las heces estén expuestas al aire libre, porque como ya sabemos, los parásitos se transmiten por la contaminación de nosotros con heces que estén contaminadas por el parásito. Aparte de esto, que bueno, es lo más común y que ya sabemos, hay una prevención más, que es a nivel de los porcinos, a nivel de los cerdos. Se ha hace tiempo ya dado la vacuna para los porcinos para que se corte el ciclo de vida, que ya me puso Jimena, del cisticerco. Y de esta forma no llegaría simplemente a nosotros, sino llegaría a nivel de teniasis o de cisticerco. Y siguiente. Preguntas. Bueno, gracias. Ya casi acabamos. Así que despierten.